Usuarios del Circuito Radial T1, la voz de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bienvenidos a este programa especial en el marco de lo que es el discurso y el Congreso de Angostura. Hoy se están cumpliendo exactamente 200 años desde la instauración de ese Congreso en Santo Tomé de Angostura, reconocido como el Congreso Nacional de Angostura. Se pueden comunicar con nosotros durante esta hora a través de los números telefónicos 0426-900-5835, vía mensaje de texto a través del WhatsApp. También pueden hacerlo a través del 0212-607-1716. Importante conocer también que nos están sintonizando a través de 16 estaciones en todo el territorio nacional. Estamos en Paraguaypoa, 103.7 FM, en Guarero a través de la 98.1, en Casigualcubo a través de la 94.9. Estamos en Lara, en Barquisimeto a través de la 88.5, en Nueva Esparta a través de la 91.1 FM, en Amazonas. En Puerto Ayacucho, 94.3. En Buenavista del Meta a través de la 97.3 FM, en Guasdualito a través de la 104.9, en el Lorza a través de la 101.3 FM, en el Nula estamos a través de la 93.5, en Ureña a través de la 93.7, en Rubio mediante la 104.7 FM, en Las Coloradas 91.3, en la zona norte del Táchira a través de la 97.7 FM, acá en Caracas por la señal matriz, la 101.9 FM. Aparte también estamos en la señal streaming a través de player.lorini.net/T1FM o la página oficial del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Inclusive también estamos en el canal 109 de CanTV satelital. Hoy, por supuesto, estamos trabajando para ustedes en la presidencia del Circuito Radial el coronel José Gregorio Ruiz Carvajal. En los controles técnicos hoy nos acompaña nuestra gran amiga Ninivet, y que tiene el gusto de compartir este espacio con todos ustedes, como siempre, su amigo Jesús Álamo, teniente de fragata Jesús Álamo. Hoy tenemos un programa netamente especial, un programa maravilloso, y no solamente porque es un 15 de febrero más, sino que hoy se cumplen 200 años desde aquel conocido discurso de Angostura, discurso expresado por el Libertador Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco, el 15 de febrero del año 1819 en la provincia de Guayana. Este congreso se instaló, o se instalaría, este congreso de manera, sería como un segundo congreso que se establecería. El primer congreso, este congreso se instaura en Santo Tomé de Angostura, muy conocido por Ciudad Bolívar, pero el primer congreso se instalaría 2 años antes, y esto sucedería para mayo del año 1817, y fue conocido como el Congresillo de Cariaco. Un congreso que tenía como supuesto, entre comillas, abogar por la formación de un gobierno representativo y federal. También tendría una facultad, entre comillas, que era superditar el poder militar al gobierno civil y prestar juramento y reconocimiento a la Constitución de 1819. Sin embargo, tras los bastidores, realmente lo que buscaban era desconocer la autoridad suprema del libertador Simón Bolívar. No me voy a extender en esto, realmente, porque para ondear en el tema, hoy traemos a un invitado de gran trascendencia en la historia de Venezuela. Él es un hombre que ha ostentado cargos maravillosos, cargos tales como docente asociado en la materia de historia militar en la Universidad Militar de Venezuela. También fue o es presidente de la Sociedad Divulgadora de la Historia Militar de Venezuela y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. Individuo de número de la Academia de Ciencias y Artes Militares y Navales de Venezuela. Ha ostentado también, ha escrito, ha sido autor de libros como La ideología de Bolívar, Sucre, Gran Mariscal de Ayacucho, el más virtuoso de los generales de la independencia, Bermúdez, el libertador de libertadores, Asuntos civiles, esto es un manual militar, y un libro del que me siento orgulloso. Este libro me siento encantado, maravilloso. Hoy tengo una copia de ello, que es el libro del general Cipriano Castro. Ha sido distinguido en condecoraciones tales como Orden del Libertador, también en la Orden Francisco de Miranda, Orden Antonio José de Sucre, Orden General en Jefe Juan José Flores,
orden general en jefe de Urdaneta y ha ostentado en el exterior a creencias de la magnitud de la medalla conmemorativa de la operación de Ayacucho de la República del Perú en su única clase. También ha ostentado a creencias como la medalla del servicio de servicios al mérito del gobierno de los Estados Unidos de América, también la estrella de las Fuerzas Armadas de Ecuador en el grado de estrella militar. Hoy nos acompaña, sin más preámbulo, está con nosotros acá sentado en el estudio del Circuito Radial Tiuna, el coronel Serapio Eduardo Romero Mendoza. Bienvenido, mi coronel, a este su espacio en el Circuito Radial Tiuna. Por aclarar lo de Angostura, pues yo estoy casi seguro que mucha gente no sabe la razón de ser del nombre de Santo Tomé de Angostura. Ciudad Bolívar está en la parte más estrecha del río Orinoco, son 800 metros. La parte más ancha del río Orinoco, de una ribera a la otra, son 22 kilómetros. Por eso es que se llama Angostura, Santo Tomé de Angostura. Por ser angosto. Por ser angosto, exactamente. Bien, vamos a hablar lo que yo y la mayoría de los historiadores hacemos, hablar de los antecedentes. El 6 de mayo de 1816, en la Villa del Norte, se reunió el capitán general Simón Bolívar con los expedicionarios que venían de Haití. Inclusive tuvieron problemas para conseguir un local donde reunirse y a la larga no le quedó más remedio que hacerlo en la iglesia de la Villa del Norte. ¿Cuál era la idea de esa reunión de Simón Bolívar con los expedicionarios? Designar un nuevo jefe supremo para la República de Venezuela. Ya Simón Bolívar había sido nombrado jefe supremo en Haití, pero aquí lo que hicieron fue ratificar ese nombramiento. Simón Bolívar le pidió a los que lo acompañaban, que designaran un segundo para que en caso de muerte lo reemplazara. Esa es la primera parte de la reunión en la Villa del Norte. Al día siguiente, Simón Bolívar, en una proclama que le dirigió al pueblo de Margarita, convocó un congreso a celebrarse en un tiempo determinado y un lugar por escoger para designar las nuevas autoridades. Bien. Tenemos que hablar, porque es imprescindible, del congresillo de San Felipe de Austria, hoy en día Cariaco. El general en jefe, Santiago Mariño, que había sido designado segundo de la República, oyendo al canónigo José Cortés de Madariaga, quien estaba propiciando la reunión de un congreso, acepta la petición del canónigo y convoca un congreso en Cariaco. Un congreso que, tal cual como tú dijiste, la única intención que tenía, y de hecho fue así, era el desconocimiento de la autoridad del libertador Simón Bolívar. Bien, ¿qué pasó con las personas más importantes que estaban en este congresillo? Aparte de Mariño, la otra era el almirante Brión. Simón Bolívar no le hizo caso a lo que ahí se discutió, no lo tomó en consideración, los ignoró, exactamente, los ignoró. Y esa ignorancia del libertador mató al congresillo de Cariaco. Sin embargo, es bueno recordar que de ese congresillo de Cariaco nació el nombre de la Nueva Esparta para la isla de Margarita y las 7 estrellas para el pabellón nacional en memoria
de los representantes de las provincias que firmaron el acta de la independencia. Bien. Y esos serían los antecedentes más importantes. La reunión en la Villa del Norte, la proclama convocando al Congreso y el congresillo de Cariaco. Proclama que se dictaría en Margarita, lo que sería para Margarita de esa época, en Sí, 1816. en Villa del Norte, la Villa del Norte de la isla de Margarita. De la isla de Exactamente, Margarita. exactamente. Posteriormente, quisiéramos conversar, mi coronel, ya yéndonos un poco más allá, estando ya montados sobre los patines, acerca de lo que es la Constitución o la instauración de este... Vamos a iniciar con la instauración del Congreso en Angostura, en Santo Tomé de Angostura. Ok, perfecto. 3 años después de la convocatoria se lleva a cabo el Congreso Nacional en Angostura. Como yo te dije cuando estábamos hablando en el recibo, este Congreso no tenía la intención de ser constituyente, porque la idea que llevaba Bolívar, y yo lo digo muy... Con propiedad. No, con propiedad, pero más bien en una forma muy sencilla, entendible. Bolívar necesitaba un baño de legalidad. Bolívar era legítimo porque a él lo habían nombrado jefe supremo de la República, pero de acuerdo a la Constitución de 1811, no había un jefe supremo de la República, había un triunvirato. Eran 3 personas. No existía una figura, sino que existían 3. 3. Y además de 3 personas, 3 designados para reemplazarlos en caso de que la ausencia de los designados. Entonces la Constitución de 1811 no habla de república. Y hasta el momento de que se promulga la Constitución de 1819, nosotros éramos un Estado federal, que era también contra lo que luchaba Simón Bolívar. Simón Bolívar no estaba de acuerdo con la federación. Simón Bolívar, a pesar de que le fascinaba la Constitución de los Estados Unidos, él decía que no era aplicable a los venezolanos. También habla en su discurso de la Constitución de Francia y la Constitución de Inglaterra, 2 imperios. Bien, estábamos conversando acerca de el triunvirato, el propósito de Bolívar en la convocatoria. El 8 de mayo de 1816. Bien, vamos a leer aquí algo. No fue un congreso constituyente. Bolívar lo convoca para depositar en los legisladores el mando supremo de Venezuela que se le había otorgado el 6 de mayo de 1816 en la Villa del Norte de la isla de Margarita. En su discurso señala: sinceramente he renunciado para siempre. Sin embargo, Simón Bolívar presentó un proyecto de constitución con la intención de que los representantes del pueblo lo analizaran a la luz de las constituciones, como te dije anteriormente, de países como Inglaterra, Francia y Estados Unidos. De ser aprobado, el proyecto sustituiría a la Constitución de 1811, como así sucedió en efecto. Bien, el discurso de Angostura es la pieza oratoria más brillante de Simón Bolívar. Extraordinaria. Supera a la Carta de Jamaica, al Manifiesto de Cartagena, al Manifiesto de Carúpano. Hay un punto, mi coronel, que yo siempre he considerado, que es que Bolívar solamente confió en un hombre en cuanto al contenido del discurso de Angostura y a la revisión de él, que fue a Manuel Palacios, Manuel Palacios Fajardo, que fue el hombre que lo ayudó. Le hizo algunas correcciones, algunos detalles, y Bolívar asumió con alegría
esas correcciones que le haría Manuel Palacio Fajardo a lo que sería el discurso de Angostura. Existe el original del discurso de Angostura con las enmiendas que le puso el Simón Bolívar y Palacio también, y las correcciones. Ese discurso existe. Ahora imagínate tú cuántas páginas serán si aquí en el libro Simón Bolívar, 7 documentos esenciales, hay 24 páginas del discurso de Angostura. Por eso es una pieza extraordinaria. Una pieza extraordinaria. Bolívar habla, o sea, es un discurso que tiene unos puntos que son vitales. ¿Cuáles son esos puntos vitales? Devolver el poder al pueblo. Acatamiento al Congreso. Alternabilidad en el gobierno, a pesar de que Bolívar era muy partidario de los gobiernos hereditarios. Inclusive ahí propone un Senado hereditario, pero habla de la alternabilidad en el gobierno. El movimiento de la libertad, las formas de gobierno republicano y federal, la igualdad entre los venezolanos, el Senado hereditario. Esto merece un programa aparte, lo del Senado hereditario, sí. Porque hay que buscar el origen, la razón y el por qué Simón Bolívar propone un Senado hereditario, un Senado que no iba a ser elegido por el pueblo, sino que iba a ser formado en escuelas, hijos de los que ya eran senadores. Una especie de monarquía. Exactamente, una especie de monarquía, una sucesión. Una sucesión. Ajá. La unión, la educación y la moral, muy mal interpretada por nosotros. Porque nosotros estamos acostumbrados a la parte final de ese párrafo que dice: moral y luces son nuestras primeras necesidades. Y yo siempre digo, no pueden ser nuestras primeras necesidades en este momento. Si después de 200 años siguen siendo nuestras primeras necesidades, no hemos hecho absolutamente nada, no hemos avanzado. Bien. La abolición de la esclavitud. Simón Bolívar, desde que era pequeñito, cuando le dio la libertad a sus esclavos, cada vez que pudo habló de la libertad de los esclavos y nunca le hicieron caso. Por supuesto, la situación no era factible para que los hacendados y los propietarios de los esclavos los pusieran en libertad. Y por último, el sueño de toda su vida, la creación de la República de Colombia. Ese es el contenido, en líneas generales, del discurso de Angostura. Por eso es que es tan interesante. Allí es donde venezolano, de su contenido. La sola frase del discurso, por supuesto: un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción, se puede ver desde dos vertientes. La de los interesados en que se mantenga esta situación y la del propio pueblo ignorante que se convierte en un ser dúctil y maleable. Otra cosa, lo expuesto en este documento es prácticamente anónimo y el anonimato le da vigencia a lo allí plasmado. En este caso, no hemos hecho uso de la frase que coloca Simón Bolívar, que dice que la historia nos sirva de guía en esta carrera. La hemos ignorado. Porque muchos de los señalamientos manifestados por Bolívar en 1819, lamentablemente siguen presentes, no los hemos corregido. Es decir, yo siempre he pensado que el discurso de Angostura lo podríamos ver desde dos puntos de vista. Bolívar nos recomienda lo que debemos hacer y al mismo tiempo nos dice lo que no debemos hacer, pero no le hemos hecho caso. No le hemos hecho caso, lamentablemente. Bien, si quieres pasamos al
Pasemos a la siguiente ronda, podríamos decirlo. A la siguiente fase. Vamos a conversar un poco, mi coronel, acerca de lo que es esa Constitución de 1819, aun cuando ya bueno, se había establecido en 1811 una Constitución y el Congreso de Angostura no se había instaurado para una constituyente. ¿Cómo nace esa Constitución de 1819 que incluso en ese mismo año se promulga? Bueno, el mismo discurso te da esa respuesta. Bolívar hace una exposición ahí de las constituciones de países como Estados Unidos, de imperios como el imperio francés, el imperio inglés. Habla de Atenas, de Esparta, de la democracia, de los derechos civiles, de los derechos de los ciudadanos. Y deja colar entre los legisladores un proyecto de constitución elaborado por él mismo. Inclusive, muy modestamente lo dice él, que no es una imposición, inclusive que si es necesario corregirlo, que lo hagan. Bien, nosotros no podemos hablar de la Constitución de 1819 si no la comparamos con la de 1811. Una constitución que duró exactamente unos 8 años. La vida de la Constitución de 1819 sería más corta, muy efímera. Bien, por ejemplo, podemos hablar del Poder Ejecutivo. En la Constitución, una era federal y la otra era republicana. Simón Bolívar no quería nada con lo federativo, no quería nada con lo federativo. De allí que su constitución fuera republicana. Inclusive Simón Bolívar en 1818, el 20 de noviembre, declaró la República de Venezuela. Una declaración que iba contra la Constitución, porque la Constitución hablaba del Estado federal formado por las provincias, Bien. El Poder Ejecutivo. En la Constitución de 1811 son 3 individuos con 3 suplentes. Tenían una duración de 4 años, pero el mandato era semanal. El mismo Bolívar critica y dice que no hay continuidad administrativa y que eso es un error gravísimo. Eso es cierto, eso es indiscutible. Una persona mandando una semana y a la semana siguiente viene otro y a la semana siguiente viene, durante 4 años. Nadie concreta la idea. Exactamente. O a lo mejor desecha lo que venía haciendo el anterior y trae nuevas ideas y no las puede proponer. Todo eso. La de 1819 es un individuo que es el jefe supremo de la República con una duración de 4 años. Las provincias, en el caso de la de 1811, son 7 provincias. Margarita, Cumaná, Barcelona, Caracas, Mérida, Trujillo y Barinas. Pero deja abierta la posibilidad, esta Constitución de 1811, que si las provincias de Guayana, Coro y Maracaibo obtienen su independencia y lo desean, se pueden incorporar a la federación. La Constitución de 1819 contempla las 10 provincias, a pesar de que Coro y Maracaibo seguían en poder de los españoles. Y aquí me voy a tomar la licencia de lo siguiente, y ojalá me oigan. Yo no entiendo por qué la bandera tiene 8 estrellas. Sé que la razón que aducen para ello es que Simón Bolívar le propuso al Congreso en un decreto incorporar la 8ª bandera que representaba la provincia de Guayana independizada. Pero ¿y por qué no le colocamos 10 estrellas a la bandera nacional? No dejemos por fuera a Maracaibo y a Coro y a Maracaibo. El mismo Bolívar las incluyó en la Constitución a pesar de que no eran independientes. Entonces sería como un acto de justicia con Coro y Maracaibo. Y si no, dejemos las 7 estrellas originales. Porque según tengo entendido, el Congreso no le aprobó el decreto a Simón Bolívar de la 8ª estrella. Bien, el Poder Legislativo en las 2 constituciones es similar. Una Cámara de Representantes y una Cámara de Senadores.
esta constitución de 1819, yo la llamo, hace algo así como una constitución futurista. Y aquí podríamos considerarlo como el germen del revocatorio. No tiene el sentido estricto de lo que significa revocar, pero entre otras cosas contempla que cada 10 años la Constitución podía ser revisada para ser modificada, para ser mejorada, cada 10 años. Y esta Constitución de 1819 acertadamente prevé una revisión del territorio también cada 10 años. O sea, junto con la revisión de la Constitución había una revisión del territorio. Me imagino que eso tiene que ver con las provincias que se iban incorporando a medida que iba sucediendo el proceso independentista. Por ejemplo, la provincia de Coro y Maracaibo se independizaron en 1820. Entonces esas provincias automáticamente pasaron a formar parte de la República de Venezuela. Bien, otro dato. La Constitución, estas constituciones normalmente le exigían al ciudadano que para ser ciudadano era necesario que tú supieras leer y escribir. De lo contrario no era ciudadano. Yo estuve viendo por ahí algunos documentos donde había generales de la independencia que no sabían leer ni escribir. Y entonces ponían a un soldado o a otro elemento que supiera leer y escribir a firmar por ellos. Manifiesta no saber leer y escribir, firma tal o cual persona. Bien. Bueno, y en líneas generales, esa es la Constitución de 1819, que no solamente se limitó, el Congreso no solamente se limitó a elaborar esta Constitución, sino que fue más allá y cumplió con el sueño sublime que tenía Simón Bolívar de la fundación de la República de Colombia. Y que conste que estoy diciendo la República de Colombia, no la Gran Colombia, porque jurídicamente no existió la Gran Colombia. La República de Colombia, que tiene una ley fundamental que este Congreso la aprobó. ¿Qué era la República para el momento? ¿Qué era la República de Colombia? En el artículo primero, la Nueva Granada y Cundinamarca, o Cundinamarca y Venezuela. Y en el artículo quinto agrega a Quito, la Real Audiencia de Quito, que ni siquiera estaba independiente, iba a ser independizada por allí en 1822 por el general Antonio José de Sucre. Hay otros datos importantes aquí, a manera de como anecdotario. Juan Germán Rocio es corredactor de la Constitución de 1802. Y Juan Germán Rocio es el que firma como presidente del Congreso de Angostura la Constitución de 1819. ¿Cómo la ves? Dato interesante, producto de otro programa. En la Constitución de 1800, en la Constitución del Congresillo de Cariaco, en la Constitución, no, perdón, en la conformación del Congresillo de Cariaco estaban Santiago Mareño y Juan Bautista Urbaneja. Y Santiago Mareño y Juan Bautista Urbaneja van a aparecer como de los 26 diputados del Congreso Nacional de Angostura. Es decir, que no sé si tomaron el sendero de la realidad, del raciocinio, y formaron parte de ese ilustre Congreso que produjo esos dos documentos tan extraordinarios, la Constitución y la Ley Fundamental de la creación de la República de Colombia. Bueno, no sé si tú tienes alguna pregunta. ¿Cuánto tiempo estuvo instalado este Congreso? Bueno, fíjate que ese Congreso duró
hasta el 20 de mayo de 1820. Un año. Un año prácticamente. Y se tardaron 3 años para convocarlo. Por eso es que no es un Congreso Constituyente, porque si en realidad hubiese sido un Congreso Constituyente, hubiese terminado con la función específica de un Congreso Constituyente, que es elaborar una constitución. Elaborar una constitución no es modificar, variar, reformar, no, nada de eso. Para eso están la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional Constituyente elabora una nueva constitución. Una nueva constitución. La elaboración de una claro nueva que puede tener artículos de otras constituciones, inclusive, por ejemplo, todas las constituciones empiezan, el territorio de la República de Venezuela es el mismo de la Capitanía General de 1810, con las anexiones o modificaciones que ha sufrido el territorio a lo largo del periodo analizado. Pero en realidad esa es la función, pues. Interesantísimo lo que hemos comentado acerca de este Congreso de Angostura. Congreso que, como le habíamos comentado, es un congreso instalado el 15 de febrero del año 1819, en el que el presidente o el general en jefe, Simón Bolívar, pues da, como le habíamos comentado, desnuda sus sentimientos políticos, expresa una serie de palabras que quizás pudo haberlas tenido, mi coronel me lo corrige si estoy en lo erróneo, los pudo haber tenido de pronto en la garganta, a punto de decirla en cualquier cantidad de veces, y bueno, las expresa ante el Congreso y plantea una serie de ideas que para que fueran consideradas y tomadas en cuenta en este punto. Ideas que, por supuesto, el Congreso consideró de muy buena manera. Con nosotros ha estado esta mañana el coronel Serapio Eduardo Romero Mendoza. Mi coronel quiere seguir conversando con nosotros, ¿no? Tiene otra idea. Sí. Hay lo siguiente, nosotros no hemos ratificado, o yo no he ratificado la esencia del Congreso. El Congreso, de hecho, ratificó a Simón Bolívar como jefe supremo de la República, indudable. Y en ese momento designaron como vicepresidente a Francisco Antonio Sea, un neogranadino. Y yo no quería concluir sin leer, sin dos cosas. Primero, participarle a la nación venezolana que la Sociedad Divulgadora de la Historia Militar, que funciona en el Complejo Cultural Simón Bolívar, está cumpliendo 50 años de creada. El próximo 11 de diciembre cumplimos 50 años de haber visto luz por primera vez. Y quisiera terminar esta intervención de dos formas. Primero, agradeciéndole a la Junta Directiva de la emisora Tiuna 101.9 la invitación que me hicieron a mí, y al hacerme una invitación a mí se la están haciendo a la sociedad, porque yo hablo en nombre de la Sociedad Divulgadora de la Historia Militar de Venezuela, y concluir con este párrafo del discurso de Angostura, que es una, no sé, cada vez que puedo lo leo, cada vez que puedo incluirlo en algún discurso lo incluyo, y cada vez que puedo en mis libros lo coloco. Dice así: por otra parte, los libertadores de Venezuela son acreedores a ocupar siempre un alto rango en la República que les debe su existencia. Creo que la posteridad vería con sentimiento anonadados los nombres ilustres de sus primeros bienhechores. Digo más, es del interés público, es de la gratitud de Venezuela, es del honor nacional conservar con gloria hasta la última posteridad una raza de hombres virtuosos, prudentes y esforzados, que superando todos los obstáculos
han fundado la república a costa de los más heroicos sacrificios. Y si el pueblo de Venezuela no aplaude la elevación de sus bienhechores, es indigno de ser libre y no lo será jamás. Palabras de Simón Bolívar, 1819. Con estas palabras, despedimos la programación por hoy. Por hoy. De lo que es esta conmemoración de los 200 años de este discurso de Angostura, el Congreso de Angostura, instalado el 15 de febrero del año 1819 en la ciudad de Santo Tomé de Angostura, como les habíamos comentado anteriormente. Un discurso que fue elaborado por el general en jefe Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco. También, bueno, con algunos arreglos que fueron en su ocasión por el ciudadano Manuel Palacios Fajardo. Arreglos que el general en jefe Simón Bolívar consideró de muy buena manera. Estuvo conversando con nosotros, como les había comentado anteriormente, estuvo conversando con nosotros el coronel Serapio Eduardo Romero Mendoza, un hombre que ha cumplido cualquier cantidad de años en este punto, en este mundo de la historia venezolana, un hombre que ha sido docente de la materia de historia militar en la Universidad Militar de Venezuela, ha sido presidente de la Sociedad Divulgadora de la Historia Militar de Venezuela y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. También me comentaba durante la pausa que es individuo de número de la Academia de Ciencias y Artes Militares y Navales de Venezuela. Bueno, había conversado con nosotros, dio ese punto, y yo creo, mi coronel, que deberíamos despedirnos con esa frase con la que despidió Bolívar en ese discurso maravilloso de Angostura, que decía: señores, inicien sus funciones, que yo culmino las mías. Para siempre. Para siempre. Así mismo, con esas mismas palabras. Con esas mismas palabras. Estuvimos trabajando para ustedes en la presidencia del Circuito Radial Tuna, el coronel José Gregorio Ruiz Carvajal en los controles técnicos, nuestra gran amiga Ninivel, que tuvo el gusto de compartir este espacio con todos ustedes durante esta hora. Su amigo de siempre, teniente de fragata Jesús Álamo, y por supuesto como invitado especial tuvimos al coronel Serapio Eduardo Romero. Será hasta dentro de breves momentos que estaremos con más de las programaciones especiales dedicadas a este Congreso de Angostura. Muchísimas gracias.